Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 22. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 22. No apagues al espíritu. Dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 22. No apaguéis al espíritu. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Nos hemos reunido, Señor, para abrir las páginas de tu santo libro, que fue inspirado por tu santo, glorioso Espíritu que nos ha sido dado. Señor, en esta mañana tu iglesia tiene que aprender qué significa que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, podemos apagar al Espíritu Santo. Que tu palabra hable, que tu Espíritu nos ilumine para poder entender quizá por qué nuestra vida espiritual está tan estancada. ¿Dónde quedó ese fuego, metafóricamente hablando, de la pasión por tu palabra? ¿Dónde quedó, Señor, la pasión por predicar el evangelio de tu pueblo? ¿Dónde ha quedado la pasión de tu pueblo por discipularse? ¿Dónde ha quedado la pasión de tu pueblo por honrarte, glorificarte y obedecerte? Oh Dios, en esta mañana, si tu palabra nos dice que no apaguemos tu espíritu, líbranos de eso. No queremos contristarlo. Queremos entender la profundidad de lo que tú nos muestras a través de la lectura, el estudio de tu palabra. Que sea precisamente, Señor, en esta mañana tu Espíritu el que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder conocer esta preciosa enseñanza a la iglesia, a tu iglesia, por la cual diste tu propia vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vaya versículo 22, versículo 19. No apagues al espíritu. Hermanos, hemos visto en esta carta, casi al terminar Pablo, responsabilidades. Mira, yo sé que esta palabrita quizás no te gusta. Responsable. Tan no te gusta que desde el huerto del Edén vemos al hombre evadiendo la responsabilidad. Fue la mujer que tú me diste. Y luego cuando Dios se dirige a la mujer, la serpiente me engañó. Hermanos, desde la caída de nuestros padres, el hombre evade responsabilidades. Y si algo nos enseña Pablo en esta preciosa carta, a donde tenemos el diagnóstico de una iglesia modelo. Perdonen, hermanos, pero las iglesias modelo, las iglesias que se apegan a la Escritura, las iglesias que aman al Señor, las iglesias que predican el evangelio, las iglesias que aman la sana doctrina, las iglesias que cuidan la membresía, las iglesias que cuidan del liderazgo, las iglesias que apoyan la obra evangelizadora.
etcétera, etcétera, etcétera. Las iglesias que cantan doctrina, Biblia, que exaltan y glorifican al Señor. Todo eso, hermanos, claro que existe. Hay iglesias modelo, y aquí estamos frente a una en Tesalónica. Pablo les está diciendo que tenemos responsabilidades en tu iglesia, entre nosotros como ovejas. El Señor nos compara como ovejas. Todos estamos en el redil, todos los verdaderos hijos de Dios, las ovejas que oyen al Señor, las ovejas que son del Señor, formamos parte de un redil. Y en ese redil, las ovejitas, todas tenemos responsabilidades con Dios, por supuesto, pero también con la oveja con la que está sentado a tu derecha y a tu izquierda, atrás y adelante. Tenemos responsabilidades con el liderazgo, tenemos responsabilidades entre ovejas y, claro, tenemos responsabilidades ante nuestro gran pastor. En estos versículos están tres responsabilidades que toda oveja, verdadera oveja, estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de los que sí pertenecen al redil de Cristo. Ellos son responsables, número uno, de no apagar al Espíritu Santo. Dos, somos responsables de responder, lo vamos a estudiar más adelante, de responder a la palabra de Dios. Pablo lo dice en el versículo 20. Iglesia, tu responsabilidad, dice la Biblia en el versículo 21, ten discernimiento. Ten discernimiento, versículo 21, examínalo todo y vas a examinarlo todo. Y una vez que lo examines todo, retén lo bueno. ¿Qué significa eso? Discierne. No te tragues todo lo que te enseñan en una conferencia, en un púlpito. No te tragues todo lo que te dicen. Disciérnelo. Hermanos, vamos a estudiar a partir de hoy la primera responsabilidad que tú como oveja tienes delante del gran pastor, y la primera que vamos a revisar está en el versículo 19. No apagues al Espíritu Santo. Y yo estoy contento y emocionado porque yo quería predicar, yo quería llegar a este versículo, porque si hay una doctrina en el tiempo actual de la iglesia mal predicada, mal enseñada y hasta de cosas antibíblicas, es precisamente lo que en teología se conoce como neumatología. ¿Y qué es la neumatología? La doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? O más bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Si dice que no lo apagues, y conste que no está diciendo no permitas que el diablo te lo apague, no permitas que el mundo te lo apague. No, esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros delante de Dios. Y si Dios revela algo impresionante, que no lo apagues, significa que el Espíritu Santo en la Biblia es comparado con un fuego. Con un fuego. No lo sofoques, no lo apagues, no permitas que nada ni nadie quite el fuego del Espíritu de Dios en tu vida.
Hermanos, aquí estamos frente a una iglesia nueva. Es una iglesia recién fundada. Son pocos, quizá los cristianos que están entendiendo el evangelio. Esta es una iglesia nueva que está recibiendo instrucciones básicas. Fíjense nada más. Al ser una iglesia nueva, están recibiendo por parte del apóstol instrucciones pero muy básicas. ¿Las recordamos? Vean el versículo 12. Reconozcan a los que trabajan entre ustedes y presiden en el Señor. Versículo 13. Son cosas prácticas, son cosas muy generales, básicas. Tengan en mucha estima a esos hombres, iglesia nueva de Tesalónica, que ya están trabajando en la obra de Dios. Versículo 14. Esto es básico, esto es práctico, pero es básico. Hermanos, amonesten a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles, tengan paciencia unos con otros. Versículo 15, ya lo vimos. Miren, no paguen a nadie mal por mal. Digan siempre lo bueno, unos para con otros y con toda la iglesia. Estas son cosas básicas. Versículo 16, ya lo vimos. Por favor, son cosas básicas. Iglesia nueva, iglesia recién fundada. No pierdas tu gozo. Va a haber persecución. Tesalónica está bajo persecución, pero iglesia nueva, iglesia, no pierdas tu gozo. Ya lo vimos, versículo 17, claro, como cosa básica, no dejes de orar. Y versículo 18, claro, ya lo vimos, como cosa básica, sea agradecido. Denle gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y a continuación, siguen las cosas básicas. Versículo 19, no apagues al espíritu. Fíjense, hermanos, que al ser algo tan básico, y no lo hacemos. No lo hacemos. En la recién iglesia fundada de Tesalónica, Pablo les está diciendo cosas muy elementales, básicas. Este versículo, debo aclararlo, tiene por ahí algunas interpretaciones. Hay algunos comentaristas bíblicos que se detienen a observar aquí a un Pablo que va a exhortar a la iglesia a que esa iglesia no se detenga en el uso de los dones carismáticos. Hay algunos que interpretan aquí que Pablo ya detectó por ahí algún desorden en el abuso de los dones espirituales y Pablo por eso ahora tiene que corregir estos errores en la asamblea. Para algunos se trata de una corrección del apóstol Pablo por el abuso, y ese abuso hasta el día de hoy existe en un montón de iglesias que abusan de los dones espirituales. Bueno, yo en lo personal creo que Pablo no está regulando eso, porque si yo comparo la primera carta de Pablo a los Corintios y reviso el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, ahí sí Pablo dedica gran cantidad de enseñanza para regular, corregir, instruir a la iglesia con respecto al uso de los dones del Espíritu Santo o dones espirituales. De hecho, hasta en esos capítulos, en una iglesia que tiene un desorden que nada que ver con la iglesia de Tesalónica, nada que ver. En Corinto hay un verdadero desorden y por eso, gracias a Dios, Pablo nos deja, inspirado por el Espíritu Santo, hasta una lista, hasta la regulación de cómo deben de ser efectuados los dones del Espíritu en la iglesia. Los regula.
Eso es en Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Pero aquí solo les dice, no lo apagues. No está regulando, no está corrigiendo, no está hablando de toda una regulación de los dones espirituales en la iglesia. Si revisamos el contexto, veremos que se trata de instrucciones muy generales, principios básicos, mandatos, iglesia, básicos. Yo no encuentro ningún desorden en la iglesia de Tesalónica, de manera que Pablo, de manera enérgica, tenga que regular, tenga que corregir todo lo que tiene que ver con el uso de los dones espirituales. Es bajo esta perspectiva que yo con humildad considero que no está Pablo aquí de ninguna manera regulando, exhortando de que se esté abusando de los dones del Espíritu Santo. Lo que yo veo aquí, y se los propongo a ustedes para que también lo estudien y lo revisen, yo veo aquí a un apóstol que está dando instrucciones a una iglesia nueva, básica. Y si hay algo básico que yo veo aquí es eso: no apagues al Espíritu Santo. ¿Qué es apagar? Extinguir, retardar, apagar. Esta palabra apagar se usa en la Biblia. Por ejemplo, acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículo 48. Y les aviso, hermanos, por supuesto que se nota quién está apagado como cristiano. Triste, pero es la verdad. Se nota, pero a kilómetros de distancia. Uy, este hermano viene bien apagado, bien apachurrado, bien, ay no, ya ni creo en Dios. Ay, otra vez la iglesia, ay, otra vez mis padres con que me vaya jóvenes, ay, otra vez esto, ay, la alabanza, ay, aquello. Ay, hermanos, claro que se nota. Y yo le pido al Señor con todo mi corazón que revisemos en dónde estás perdiendo el fogón, el fuego, metafóricamente, la pasión, el amor, el empujo, todo lo que el Espíritu Santo provoca en la vida de un creyente. Lo vamos a tener que revisar con calma. Yo no tengo prisa de salir del versículo 19. No sé cuántos domingos me vaya a llevar a explicar no apaguéis al Espíritu Santo, porque es sumamente importante. Es básico. En Marcos capítulo 9, versículo 48, miren cómo se usa la palabra apagar. Dice Marcos capítulo 9, verso 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es como extinguir el fuego. Mateo capítulo 25, versículo 8. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 8. Fíjense cómo el Señor también en Mateo capítulo 25, versículo 8, nos muestra cómo se puede apagar, esta idea de apagar. Mateo capítulo 25, versículo 8. Y las insensatas dijeron a los prudentes. Es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué hace Dios? Nos lleva a una ilustración clarísima. El Espíritu Santo en la Biblia es representado como un fuego. Eso todos lo entendemos. Un cerillo, un encendedor, una fogata, la estufa de tu casa. De inmediato todos estamos familiarizados con el fuego. Dice el Señor que su espíritu
es representado como el fuego. En Hechos, vamos al libro histórico de Hechos de los Apóstoles, todos los cristianos sabemos cómo comenzó la iglesia cristiana. Y si queremos saber cómo comenzó la iglesia cristiana, no, la iglesia cristiana no inició con el protestantismo de Martín Lutero. La iglesia cristiana nace en Hechos capítulo 2, en la fiesta del Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, y aquí está, como de fuego. Así el Señor permitió que se viera de manera visible cómo el Espíritu Santo iba asentándose sobre cada uno de los que estaban en ese aposento. Ellos estaban celebrando la fiesta del Shavuot, 50 días después de Pascua. En el calendario de las fiestas de Jehová está la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias. Dios escoge que la iglesia cristiana surja ahí. En Hechos capítulo 2. Y se representa al Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia como si fueran lenguas de fuego. El fuego. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Fíjate nada más, cómo va agarrando todo sentido. ¿A qué se refiere el Señor? Que no apagues al Espíritu Santo. Dice el versículo 6, por lo cual Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, y perdóname Timoteo, pero esa es tu responsabilidad. Avívalo. ¿Qué voy a avivar? El fuego. El fuego lo usa metafóricamente. Avives el fuego del don de Dios que está en ti cuando se te impuso las manos. En otras palabras, Timoteo, mantén vivo lo que Dios te dio, su espíritu. No lo extingas. Entonces, hermanos, aquí hay algo asombroso y triste. Pareciera que la Biblia nos enseña que los que lo tienen lo pueden apagar. No lo apagues. Y vamos a Efesios 4:30. ¿Qué le haces tú al Espíritu Santo si estás en Cristo? Lo apagas. ¿Y cómo va a reaccionar el Espíritu Santo ante eso? Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice? ¿Qué es contristar? Entristecer. A ver, yo lo puedo apagar. El Espíritu Santo se entristece. Apagar el Espíritu Santo es, lo estás entristeciendo, lo estás contristando. Ahora, fíjense también algo importante aquí. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Este es para incrédulos ahora. ¿Qué hace un incrédulo con el Espíritu Santo? Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros
Ay, mis hermanos, ahora vamos a comprender. Son duros, duros de cerviz, incircuncisos, claro, de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué cosa? Eso lo hace un incrédulo, no lo hace un creyente. Vamos a empezar a acomodar cómo debe de ser estudiado esto de apagar al Espíritu Santo. Tú como cristiano, ¿qué puedes hacer? Apágalo, lo apagas. ¿Cómo reacciona el Espíritu Santo ante un hijo de Dios contristado? Se entristece, hasta ahí. Eso es lo único que tú y yo podemos hacer como cristianos. No pierdes tu salvación, no se te sale el Espíritu Santo. Si estás verdaderamente en Cristo, solo lo contristas, lo apagas. Pero un incrédulo, Hechos capítulo 7 versículo 51, duros, incircuncisos, ustedes, y ahí sí mi amigo, si estás escuchando este mensaje, ten mucho cuidado, porque tú, por tu dureza, por tu incredulidad, resistes al Espíritu Santo. Y ahí te va otra que puede hacer un incrédulo: blasfemar contra el Espíritu Santo. Mateo 12:24. Otra vez, para los incrédulos, Mateo en el capítulo 12, versículo 24, veamos qué pasó. De tal manera que Jesucristo es el que está diciendo estas palabras en Mateo capítulo 12, versículo 24 hasta el versículo 32. Los fariseos, al oírlo, decían: hablando de Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vean el versículo 25, hermanos. Sabiendo Jesús, ¿qué cosa? Él es Dios, Él sabe lo que piensas, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y escucha el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, mi amigo, si no eres de Cristo, si tú no estás en Cristo, estás en contra de Él. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, todo pecado, escucha, y blasfemia será perdonada a los hombres, mas, versículo muy controversial, hay cantidad de cristianos que viven atormentados en su vida, creyendo que ya cometieron el pecado imperdonable. ¿Y cuál es ese pecado llamado imperdonable? Versículo 30, parte final. El que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31, perdón. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Esto solo lo cometen los incrédulos. Que te quede claro, amado hermano, amada hermana en Cristo, por no conocer la Biblia, porque no trazas bien la palabra de verdad, y porque seguramente te llegan a tu información y a tu cabecita un montón de barbaridades, andas creyendo que ya Dios no te perdonó, porque según tú ya cometiste el pecado imperdonable. Perdóname, si tú estás en Cristo, tú no cometes tal pecado. Entonces, los creyentes lo podemos apagar. ¿Cómo reacciona el Espíritu Santo frente a un creyente? Se entristece.
Los incrédulos blasfeman y los incrédulos resisten al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre apagar y contristar? Apagar es lo que hacemos, iglesia, lo que tú y yo haces en contra, ¿sí? En contra del Espíritu Santo. Lo vas a contristar, lo vas a entristecer. ¿Y cómo va a reaccionar el Espíritu de Dios? Triste. Lo entristeces. Así que, conclusión, los creyentes no somos capaces de apagar el Espíritu sin contristarlo. Lo entristeces cuando lo tienes apagado. Ahora, la obra o qué hace el Espíritu Santo como para que tú y yo seamos capaces de entristecerlo. Es importante conocer cómo se puede apagar. Hermanos, cuando Cristo vino al mundo, prometió enviar al Ruach Kodesh en hebreo. Y me gusta pronunciarlo en hebreo, Ruach Kodesh. ¿Sabes por qué? Porque en el hebreo es una connotación que significa Espíritu Santísimo. Los judíos, claro que creen en el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que no? En el hebreo, Ruach Kodesh va más allá de simple Espíritu Santo. No, en hebreo es Espíritu Santísimo. Impresionante. Cuando Cristo vino, prometió enviar a su Espíritu. De tal manera que ¿quién es el vicario? La palabra vicario significa el representante, el que está en lugar de, hermanos, en la tierra. Ante la ausencia física de Jesucristo, Él nos dejó su vicario, su representante. Y el representante de Cristo en la tierra no es ningún hombre. El representante de Cristo en la tierra, el que asume las funciones de Cristo en la tierra, el que el que vendrá, el que cumplirá su misión, su función, el que es ahora nuestro maestro, el que nos guía a toda la verdad, el que nos ayuda, el que nos consuela. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él es, hermanos, quien asume la función que Cristo tuvo en su ministerio terrenal. Se trata ni más ni menos que de la tercera persona, señores testigos de Jehová, señores, el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza activa. No es un ente misterioso. El Espíritu lo contristas tal como a ti te contristan cuando te lastiman, cuando te duele. Así Dios reacciona. El Espíritu de Dios puede ser apagado porque es comparado, es, hermanos, entendámoslo, la tercera persona de la Trinidad. Y sí, eso es un misterio. No me quiero meter a la Trinidad porque nunca acabaríamos. Pero la Biblia revela que es un solo Dios, amén. Uno, amén. Jesús es Dios, amén. Y el Espíritu Santo es Dios, amén. Son doctrinas esenciales de la fe cristiana. Ahora bien, el Espíritu Santo entonces puede ser apagado. Y hoy, hermanos, hoy de manera muy común en la iglesia está entristecido. El Espíritu de Dios tiene mucho que enseñarnos la Escritura acerca de sus propósitos.
acerca de sus propósitos. Y hay mucho que rascarle a la Biblia, a la Escritura. Miren, amada iglesia, vamos a apagar al Espíritu Santo cuando le metemos misticismo a nuestras iglesias. Vamos a apagar al Espíritu Santo cuando no lo honramos por cuestiones místicas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a apagar al Espíritu Santo cuando tenemos una obsesión con el Espíritu Santo, desconociendo cuál es su principal y su verdadero propósito en nuestra vida. Si no conocemos eso, vamos a dejar que las emociones, el misticismo, la obsesión nos ganen. No podemos sustituir con sabiduría humana temas espirituales, temas que son del Espíritu. Hermanos, en Cristo el único que puede curar, sanar, regenerar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Gálatas 3:3. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Cuidado con nuestra obsesión de meterle ideas humanas, místicas, emocionales, sustituyendo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo aquí, hermanos, está, pero lo que le sigue de enojado con una iglesia que no entendió la doctrina del Espíritu Santo. No es nuevo, no es nuevo. Yo creo que si Pablo estuviera en nuestros tiempos, Madre Santísima. Gálatas capítulo 3, verso 3, fíjate lo que les dice. Tan necios sois, habiendo comenzado, y vamos bien, iglesia. Son cosas básicas, no apagues al Espíritu. Ya vamos a aprender qué significa eso en la palabra de Dios. Empezaron bien, terminaron en la carne. No en cosas del Espíritu Santo, son cosas carnales, de tus emociones, de tu misticismo y de tus obsesiones por no estudiar la Biblia. El único que regenera, sana, etcétera, el Espíritu Santo. Y además te aviso, no quiero dedicar todas unas conferencias para todo el tema del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, hermanos, no necesitamos, perdónenme, ideas humanas, nada fuera de la Escritura, porque el Espíritu Santo, escúchame, tiene una obra salvadora, transformadora, justificadora. Con el poder del Evangelio, el Espíritu Santo es el que te lleva de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Es el Espíritu Santo el que te hace ser arrancado de las tinieblas del infierno al reino del cielo, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos llevó del pecado a la santidad, hizo que pudiéramos entender la verdad. Se nos cayeron las escamas de los ojos. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, ese precioso Espíritu que nos ha sido dado. Dios te lo dio para que entendieras la verdad. Tiene el suficiente poder el Espíritu Santo, no tú, de convencerte. ¿Quién tiene el poder de convencimiento? El Espíritu Santo, no tú. No te pelees con tu amigo, no te pelees con tu papá, no te pelees con tu profesor ateo. No lo vas a convencer tú. Eso es una obra sobrenatural que solo realiza el Espíritu Santo, convencerte. Fue el Espíritu Santo, mi amigo, amado hermano, el que hizo que te arrepintieras. Es el Espíritu Santo
el que infunde en ti que tengas temor de Dios. Es el Espíritu Santo el que logra volverte del pecado para que corras hacia Cristo, no hacia Él. Corre hacia Cristo, honra a Cristo, cántale a Cristo, órale a Cristo, no a Él. Iglesias vivas del Espíritu Santo, victorias del Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron eso? Suena muy bonito. Es un título antibíblico. La victoria no es del Espíritu Santo. ¿O sí? ¿Me pueden mostrar un solo versículo donde diga que la victoria es del Espíritu Santo? No, la victoria es de Cristo. ¿Ven? Desde ahí. El Espíritu Santo, repito, te hizo correr hacia Cristo. Activó el mensaje del Evangelio para que entendieras la verdad en tu condición de muerto espiritual. Es el Espíritu Santo el que hace la renovación en tu corazón. Es el que te coloca en el cuerpo de Cristo. Es el que implanta vida, el que hace una transformación radical, el que estableció, escúchame, el Espíritu Santo es el que establece una residencia permanente. No se te sale. No pierdes tu salvación. Entendámoslo, iglesia. Maduremos en lo que la Biblia enseña de todo lo que hay que aprender del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que establece una residencia permanente. Te selló. Además, a todos los verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo te dotó para que sirvas. Te dio dones de servicio. El Espíritu Santo asegura sellándote, te asegura sellándote para la gloria eterna. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios en ti. Además, nos hizo, como hoy lo cantamos, como hoy lo vimos en el tiempo de alabanza, el Espíritu Santo nos hace adoradores verdaderos. Todo eso y más cosas que vamos, si le sigues rascando a la Biblia, vas a encontrar cosas impresionantes. Todo eso hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Hoy en nuestros tiempos, lamentablemente también, aparte de las obsesiones, misticismo, ignorancia, existe una filosofía demoníaca que se llama pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Reemplazar la exposición, por ejemplo, de las Escrituras y mejor vamos a tener un show aquí de entretenimiento. No, hay que llenar este lugar, hermanos. Perdónenme, pero todavía veo sillas vacías y eso no puede ser. ¿Qué les parece si traigo unos payasitos? ¿Qué les parece si traigo aquí a otro conferencista motivacional que los despierte? La iglesia no es aburrida y les aviso, dentro de próximos 8 días ya no voy a predicar de traje, voy a predicar de short, de bermudas, porque la gente quiere no un pastor muy formal de trajecito. Eso se ve muy acá. Pragmatismo diabólico. Pretender reemplazar todo lo que en el culto cristiano se haga con tal de tener más gente. Todos esos sistemas de reemplazar las verdades de la Escritura, por ejemplo, con entretenimiento. ¿Crees que eso es la manera en que el Señor obra a través de su Espíritu en esos lugares? No, por supuesto que no. No es por nuestra inteligencia, no es nuestra creatividad.
para ganar gente, para ganar adeptos, para llenar estadios o lugares, lo que tengas que llenar. No, hermanos, cuidémonos del diabólico sistema filosófico mundano llamado pragmatismo. Pero ahora, en los pocos minutos que me quedan, bueno, pastor, está bien, pero ya éntrele al tema. ¿Cómo lo puedo apagar? ¿Qué de mí? Bueno, ahí les va. Vamos despacio. Vamos a Gálatas 4:19. Si Pablo le duele Gálatas 4:19, imagínate lo que le duele al Señor. Gálatas 4:19. Dice Gálatas 4:19. Fíjate nada más. ¿Alguien sabe? Y gracias a Dios, yo a veces, hermanos, les digo al Señor, gracias por haberme hecho varón, porque yo no hubiera aguantado. Yo no sé. Ay, hermanos, los hombres somos bien chillones con una jeringa. Ahora imagínate dar a luz un hijo, lo que duele. Pablo compara el tremendo dolor de una madre, y ustedes que son madres saben lo que eso duele. Es dolorosísimo. Bueno, ¿sabes qué le duele a Pablo? No ver a un cristiano parecido a Cristo. Unción del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Santificación. Parécete a Cristo. Vamos a revisar los componentes que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a detectarlos uno por uno. Si a Pablo le duele comparado con el dolor de una nodriza o de una madre cuando pare un hijo, el no ver, bueno, ya les compartí, ya les dije que se disipulen, ya les dije que se perdonen, ya les dije que se tienen que reconciliar y no hacen caso, duele, dice Pablo. Fíjate cómo lo expresa: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Y si eso lo sufre un hombre, ahora imagínate el Ruach Kodesh, el Espíritu Santísimo. Sufro dolores de parto hasta que ¿qué? ¿Cuándo se me van a quitar esos dolores de parto? Hasta que Cristo. ¿Y quién crees que te va a ayudar, que te está echando porras, que te consuela, que te propone todo para que te vayas pareciendo a Cristo? ¿Quién? ¿El pastor? Hermano, yo solo me encargo de exponer lo que la Escritura dice, pero tú tienes al Espíritu Santo y es tu responsabilidad. Lo entristeces si no logras comprender, como Pablo, que duele, que han pasado tantos años en tantos cristianos y sigues con tu vida doble y no te entregas a Dios y vienes a la iglesia y no te disipulas, no te interesa participar en la iglesia. Hermano, en un creyente se duele. Tienes muy entristecido al Espíritu Santo porque no veo a Cristo formado en ti. Perdóname, pero no me puedes decir yo no lo perdono, yo no me reconcilio, Él tiene la culpa. No, hermanos, Cristo entonces no está siendo formado en ti. Y entonces esto significa que el Espíritu Santo lo tienes muy triste, apagado. No se te sale, no dejas de ser un hijo de Dios, pero vaya que vas a tener que seguir entendiendo que el Señor abra su entendimiento y que por fin te caiga el 20. Eso lo expresa Pablo. Ahora, me encanta el Salmo capítulo 17, verso 15. Yo pensé, bueno, esto es en el Nuevo Testamento, pero ¿qué creen, hermanos? Desde el Antiguo Testamento me quedé pasmado con el Salmo capítulo 17, verso 15, que es un salmo de David. No me levanten la mano porque el primer balconeado soy yo. Yo ya había leído los salmos, pero ay, Señor,
Versículo 15, Salmo 17. Fíjate lo que dice David, el rey David. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Y cuándo voy a estar satisfecho, Señor? Cuando despierte, ¿a qué? ¿Te pareces al Señor hoy? David, adúltero, asesino, pecador como tú y como yo. En cuanto a mí, Señor, veré tu rostro en justicia. ¿Y sabes cuándo voy a estar satisfecho? ¿Sabes cuándo vas a acabar tu obra en mí? Cuando despierte, cuando logre parecerme a ti. Uy, el Espíritu Santo es el que logra ese proceso de santificación en tu vida. Quiere llevarte en este peregrinar en la tierra, siguiendo al Señor, y que cada día estés más y más y más separado del pecado. Síguele coqueteando con el pecado y nunca vas a lograr esa semejanza de tu Señor. Síguele coqueteando con el adulterio, con tu cigarro, con tu alcohol, con tu fornicación, con tus mentiras. Síguele coqueteando ahí cerca, cerca, cerca. ¿Cuándo entonces, carambas, vas a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en tu vida? Aléjate, córrele, huye, porque el Espíritu de Dios quiere apartarte, incrementar cada día, cada día, cada día más y más tu anhelo por Cristo. Decrece al pecado, decrece al mundo, decrece a la tentación, a la carne, pero crece, crece, crece en santidad. Esa es la meta. Colosenses 1 del 28 al 29. Apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículos del 28 al 29. También lo dice aquí de esta manera. Fíjate cómo Pablo ahora en Colosenses capítulo 1, versículos del 28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué, Señor? Para presentarnos como perfecto en Cristo a todo hombre. Este es un proceso que te va a llevar toda tu vida mientras estés en este mundo caído. Es el Espíritu Santo el que te quiere mover para que seas más santo, te parezcas más a Cristo, y en ese proceso de separación llamado santificación lo puedes apagar. ¿Y sabes cómo lo vas a apagar? Emociones, experiencias, técnicas humanas y misticismo. Termino con la frase del puritano John Owen. La santificación, escucha, es una obra inmediata del Espíritu de Dios en las almas de los creyentes, purificando y limpiando nuestra naturaleza de la contaminación de inmundicia del pecado, renovándonos, eso es el Espíritu Santo, renovándonos a la imagen, parécete, semejante a Dios. Y de esta manera, dice Owen, capacitándonos a partir de un principio de gracia espiritual y habitual que asevera nuestra obediencia a Dios según el tenor y términos del nuevo pacto, en virtud de la vida y muerte de Cristo. En forma más breve, es la renovación universal de nuestras naturalezas mediante el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo desea hacer. ¿Lo apagas? Repito, si vas a sustituir todo este proceso con experiencias, con intuiciones, con sentimientos,
con emociones, con métodos, con fórmulas, con técnicas humanas antibíblicas. Así que, hermanos, el Espíritu Santo, claro, tiene componentes que vamos a seguir revisando para no apagarlo. El que vamos a ver, primero Dios, dentro de 15 días, un componente en este proceso de santificación, el Espíritu Santo te ilumina para que escuches, escudriñes y estudies las Escrituras. ¿Quién es el autor de la Biblia? Así hay que contestar, eso es correcto. ¿Quién escribió este libro? Dios a través de su Espíritu. ¿Creces conforme lo estudias? ¿Creces conforme lo vives, lo meditas, te alimentas de la palabra que el Espíritu inspiró? Obvio, hasta un lado de este libro, apártate de este libro y el Espíritu Santo lo vas a empezar a contristar. Amén. Hay mucho más que aprender. Vámonos despacio. Terminamos con hasta aquí, con esta reflexión. Pongámonos de pie, por favor. Sí, Señor, solo tú sabes quiénes están sellados por tu Santo Espíritu. Las preciosas arras, la garantía de que somos tus hijos es que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, por haberlo contristado. Perdónanos por entristecerlo. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Tu unción. Tu unción. Estamos ungidos. Dice tu palabra en la primera carta de Juan que nos unges con tu espíritu. Por eso soy cristiano, Señor. Pequeño, ungido. Y si me digo cristiano porque estoy ungido, ¿dónde quedó ese fuego de tu espíritu en mí? ¿Por qué estoy tan apagado, Señor? Bueno, ayúdame que a través de las predicaciones, ayúdame para que a través de tu palabra pueda descubrir las áreas de mi vida a donde yo soy responsable, no tú, yo, ni nadie. Nadie aquí es más responsable que yo. No es mi papá, no es mi mamá, no son mis hermanos, soy yo. No es mi esposa, no son mis hijos, soy yo. El responsable de haber contristado a tu espíritu. Padre Santo, ¿cuánto necesita tu iglesia hoy de volver a las enseñanzas de lo que hace tu espíritu? El que nos ha sido dado, el que nos guía a toda la verdad, el que nos convence. Oh Dios, haznos sensibles. Por algo es también representado como una paloma. Ese animalito que con cualquier ruido se espanta, reacciona. Señor, tu espíritu es comparado también con una paloma, como un símbolo. Se pone en alerta cuando algo no te honra. Y yo reconozco en esta tarde
que he hecho cosas que no te han honrado y he callado la voz de tu espíritu. Lo he entristecido, Señor, porque yo sé lo que debo hacer y no lo hago. Al no venir a tu palabra inspirada, al no obedecerte, no me parezco a Cristo, y con eso entristezco a tu espíritu, Señor. Perdóname. Tú sabes cuánto anhelamos en nuestro corazón seguir. Cantamos en esta tarde Sublime Gracia. ¿Cómo no voy a cantar ese himno de un hombre pecador como yo, que me salvaste? Y sabes, yo sé que tú comprendes nuestras necesidades. Gracias por tu espíritu, Señor, por sellarme y hacerme tuyo. Soy de tu propiedad. No le pertenezco al diablo, ni al enemigo, ni al mundo. Me compraste y me sellaste con tu Santo Espíritu. Qué privilegio, Señor. Ayúdame, Señor, a entender por qué lo he apagado. Y si lo he apagado en esta tarde, perdóname. Perdóname, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en mí. Que tu Espíritu siga moldeándome a la imagen de Cristo. Si Pablo sentía como dolores, ¿cuánto más tu espíritu? Se duele de no ver a tus hijos rendidos a ti y parecernos cada día más y más a Jesús. David lo expresó: hasta que me parezca a ti, Señor. Esa es nuestra oración en esta tarde, y te damos gracias por tu palabra. Aviva nuestro corazón, Señor. Que el fuego de tu espíritu siempre esté encendido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.